Muchas gracias, señor presidente. Bueno, cuando hablamos de un decreto ley, siempre hay que tener en cuenta el fondo del asunto, como no pienso de otra manera, pero también la forma. Extraordinaria y urgente necesidad, dice el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Puede que haya extraordinaria y urgente necesidad, pero ¿para quién? Nos preguntamos desde mi grupo parlamentario. Está claro que no para la ciudadanía andaluza. Nosotros no encontramos para nada la extraordinaria y urgente necesidad que se hubiera requerido para aprobar una norma de este tipo. Y no nos parece una cuestión menor. No nos parece una cuestión menor, porque un gobierno tiene que ser riguroso a la hora de elegir los instrumentos normativos que emplea para aprobar cada una de sus medidas. Es una cuestión que se puede hacer de manera alegre o arbitraria. Nos parece que la extraordinaria y urgente necesidad puede que exista, pero existe para el Gobierno ante la necesidad de aprobar unos presupuestos que van a llegar pronto y que seguramente pues su socio del Gobierno, para su voto afirmativo, pues le habrá pedido algún tipo de contrapartida y bueno, seguramente esta sea una de ellas. Por tanto, extraordinaria y urgente necesidad en ningún caso, no al menos como hay que interpretarla en función del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y sí quizá en un Gobierno preocupado pues por unas cuentas que vienen, ¿no?, y ante el temor de que las cuentas no se pudieran aprobar pues de la misma manera que se hicieron el año pasado. Además, el hecho de que se haga a finales de julio, teniendo que someter a convalidación el decreto ley en agosto ante una diputación permanente, pues da la impresión de que tampoco el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene muchas ganas de sacar pecho de una medida de este tipo. Cuando eso, hablando de la forma, pero claro, cuando no conoce el fondo del asunto, entiende quizá por qué. Como muy bien ha dicho la consejera, a la que le agradecemos, ¿no?, la explicación que ha hecho del decreto ley, pues constituye la primera de dos fases en las que se va a proceder a una reforma del impuesto de sucesiones y donaciones que partimos de la entrada que nosotros pensamos que hay que actualizar y que hay que modificar. Es decir, en ningún caso estamos en contra de hablar de una reforma de este impuesto. Lo que sucede es que los términos en los que se presenta pues no los compartimos en absoluto. Esta es la primera parte, la segunda ya se ha anunciado y se había hecho anteriormente que vendrá con la aprobación de los presupuestos para el 2017. El decreto ley, como ya se está hablando, contiene dos medidas fundamentales. La primera, pues la ampliación de las reducciones para la adquisición mortis causa de la vivienda habitual cuando el heredero o heredera hubiera convivido con el causante los 2 años anteriores al fallecimiento. Podemos compartir, ¿no?, esa reducción del 95 al 100% que se produce en el caso de las viviendas hasta los 123.000 euros. Efectos prácticos creo que van a ser unos 600 euros, es decir, no es mucho. O sea, no estamos hablando de una gran reducción pues para herencias que podríamos considerarnos que tienen un tamaño, digamos, más modesto. Sin embargo, la reforma no se queda ahí, sino que el grueso de la reforma a la que afecta son a viviendas con un valor real superior a los 240.000 euros. Y aquí no hay un tope máximo. Es decir, se va a afectar a todas las viviendas por igual. Por tanto, que no se nos diga que esto es una reforma que afecta directamente a clases medias o trabajadoras, porque no es cierto. Les va a afectar, es verdad, del 95 al 100%, pero a partir de los 123.000, las deducciones que pueden llegar empiezan el 99% y acaban el 95%, las reducciones, para el caso de vivienda de más de 242.000 euros, se aplican con independencia del valor real de la vivienda. Por tanto, eso dejarlo claro. Podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero que no se nos diga otra cosa, porque no es así. A nosotros, además, nos faltan datos para conocer el impacto real. Ha habido un estudio de impacto, la merma recaudatoria va a ser para ganar en equidad. Nosotros pensamos que no, porque nos parece una reforma profundamente regresiva. Y la verdad es que nos gustaría tener más datos. Contamos con algunos. El propio Consejo de Gobierno nos afirmaba que de estas medidas se van a beneficiar el 56% de las personas que actualmente están contribuyendo. Si nos vamos a las cifras a las estadísticas de 2015, del total de autoliquidaciones por este impuesto presentadas, 267.533, solo un 7,28% han sido autoliquidaciones con ingresos. El Partido Socialista ha dicho muchas veces que el impuesto de sucesiones y donaciones no había que bajarlo no había que tocarlo porque solo afectaba a los grandes patrimonios. Ese 7,28% de autoliquidaciones que se presentan solo afectaba a las grandes fortunas. Y ahora, a ese 7,28%, al 56% le vamos a bajar el impuesto y se lo vamos a bajar mucho. ¿Qué ha sucedido? Que desde entonces hasta ahora ya no son las grandes fortunas. ¿Qué ha sucedido realmente? Y repito, nosotros pensamos que nuestro sistema fiscal requiere una reforma. También estamos dispuestos a hablar de ella. Lo que nos parece que no es en este sentido en el que había que hacerlo. Es una merma recaudatoria importante y tiene sentido con lo que vamos a hablar luego. ¿Cómo va a afectar esto a la sanidad, a la educación y a los servicios públicos, en definitiva, que están en una situación ahora tan precaria como se está viendo este verano, aunque no hace falta que llegue el verano para verlo? Únicamente la reducción del periodo de mantenimiento del inmueble de 10 a 3 años para disfrutar de la reducción nos parece algo acertado. Sobre las explotaciones agrícolas,
se nos presenta la duda de por qué no se han utilizado las reducciones estatales que ya existen para incrementarlas, como han hecho otras comunidades autónomas, incluso ampliando o modificando, flexibilizando los requisitos. También esa reducción de 10 a 5 años para el mantenimiento de la explotación es algo que nos parece interesante. Y lo que piden las organizaciones agrícolas no es exactamente esto, es decir, es verdad que existían reivindicación de modificación o de ampliación de las reducciones, pero no iban exactamente en esta línea. En definitiva, y como es obvio, pues el voto de mi grupo va a ser negativo, contrario a la convalidación, como les decía, por el fondo, porque nos parece profundamente regresivo. Nos llama la atención cómo el Partido Socialista, que ha resistido tanto tiempo la competencia desleal de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que habían eliminado de facto este impuesto. Se ha hablado de eso y se ha mantenido, sabiendo que sí, que se estaba produciendo esa huida de grandes fortunas hacia otros territorios, para que ahora pase esto, ante la necesidad de aprobar el presupuesto, ante la demanda del socio de gobierno, vamos y descabezamos el impuesto de esta manera. A mí la verdad que es algo que no dejo de sentir cierta decepción por lo que supone, ¿no?, la aprobación de este decreto ley. En definitiva, y para seguir abundando las razones, a mí también la exposición de motivos me resulta muy llamativa. Para empezar, porque se está hablando de una serie de cosas que luego no se corresponde con lo que tiene dentro, cuando la exposición de motivos debería ser bien el reflejo de lo que luego se hace. Se habla de igualdad, de progresividad, y vemos que no es cierto. Y luego, la verdad es que hablar a la PAC y luego al Brexit como uno de los motivos para aprobar un decreto ley como esto en julio, pues bueno, como mínimo me causa sorpresa. Vamos a decirlo así. Vaya, por tanto, por delante pues nuestro voto contrario a la convalidación del decreto ley, por la forma, porque nos parece importante. No se puede torcer el ordenamiento y utilizar una norma que no es la apropiada cuando se puede hacer una reforma legal, y luego si las mayorías dan pues para hacer la reforma en este sentido, pues se hace y no pasa nada. Pero nos parece que el decreto ley no es la forma, nos parece que se quería en cierta medida hurtar el debate en el Parlamento de Andalucía. Y sí consideramos que hay que actualizar el ISD, que hay que corregir el error de salto, es decir, que es verdad que hay cosas que se han dicho que consideramos que hay que abordarlas y que hay que hacerlas y que hay que estudiarlas, pero nos parece que no están contenidas en este decreto ley. Muchas gracias. Gracias, señora Gómez. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. En su nombre toma la palabra, Popular de Andalucía, y toma la palabra señora Crespo.